Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué bueno. Algunos estaban un poco cansados quizás de lo de ayer. Ayer, como comentaron, tuvimos una tarde muy linda, donde pudieron venir muchos chicos a recibir sus regalos. Y donde pudieron conocer un poco también, ¿no? Acerca de quién es este Dios, el cual nosotros amamos, el cual nosotros servimos. Y la verdad que yo ayer mientras estaba acá, charlaba un poco con los chicos y estaban súper felices de todo lo que estaban viviendo. Había un chico que me decía, ¿todos los años hacen esto? Y le digo, sí, todos los años hacemos. Ah, ¿y hasta qué edad? Y le digo, bueno, repartimos regalos hasta los 12. Y me dice, uy, yo tengo 11. Dice, bueno, el próximo año vení que vas a recibir todavía. Le digo, ya el 13 no, le digo. No, pero estaban súper contentos, la verdad que fue un lindo momento, agotador quizás, para algunos que ya no estamos acostumbrados a los chicos, pero qué bueno que es poder ponernos en servicio del Señor, ¿no? Y poder estar ahí cubriendo esos lugares y ayudando en cada tiempo, ¿no? Así que la verdad que fue muy lindo lo que vivimos ayer. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy la palabra del Señor y tengo que confesar algo, tengo que ser sincera respecto a esto, y es que estas últimas semanas venía batallando mucho acerca de qué compartir, porque es una gran responsabilidad a todos los que compartimos la palabra del Señor, ya sea desde este lugar o en células. Es una gran responsabilidad la que tenemos de compartir la palabra, ¿no? Y yo le digo mucho al Señor que me ayude a entender su palabra y que me ayude a poder ir armando un mensaje que pueda servir no solamente para nuestras vidas personales, sino también para que sea de edificación como iglesia, como congregación, ¿no? Este es el rol y la responsabilidad que cumplimos aquellos que tenemos esta posibilidad de compartir el mensaje de esta manera. Que pueda ser de edificación en nuestra vida personal, pero también como congregación. Y la verdad que venía batallando mucho porque no sabía bien qué compartir. Y venía armando algunas cosas, algunas prédicas, pero como que nada terminaba de cerrar completamente. Y claro, conforme iban pasando los días y los días, me iba desesperando un poquitito más y más, porque se va acercando la fecha y digo, qué responsabilidad tan grande, no sé qué compartir. Y todo lo que leía de la palabra ya era para ir armando, a ver qué puedo ir armando de esto, de aquello. Pero como les digo, nada terminaba de cerrarme completamente. Y nada, me empecé a desesperar un poco, ¿no? Y esta semana estaba como, bueno, ¿qué voy a compartir? Y si le digo que no, y si digo que no, ya está. Y nada, venía como tan desesperada que hay algo, ¿no? Que hay una llave que usualmente yo me olvido mucho, que es que cuando todo es desesperación y todo es caos, lo que hay que hacer es mantener la calma. Esa es como mi llave, que suelo olvidármela por ahí escondida, ¿no? Cuando hay desesperación hay que mantener la calma. Y recordaba la palabra que había compartido la anterior vez, que entre medio de lo que hablaba, comentábamos una historia de Jesús en medio de la tormenta. Recuerdan que hablábamos acerca de la perspectiva espiritual y la perspectiva terrenal, ¿no? En qué perspectiva estamos viviendo nuestra vida. Y entre medio de ello hablaba acerca de Jesús en medio de la tormenta, y mientras los discípulos estaban ahí desesperados, no sabían qué hacer, ¿qué hacen? Lo despiertan a Jesús y le dicen, ¿no ves que vamos a morirnos? Básicamente le dicen eso. Y Jesús estaba re tranquilo durmiendo, ¿no? Y se levanta y él con su palabra y su autoridad calma la tormenta, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hace, ¿no? Que Jesús mantenga la calma en medio de la desesperación. ¿Qué es lo que hace que Él pueda obrar con autoridad en medio de una situación de caos, ¿no? Y es que Él sabía exactamente quién era. Él sabía exactamente en quién estaba puesta su confianza. En el Padre. Él conocía exactamente quién era y por eso podía
podía actuar con calma, pero también podía obrar con autoridad. Podía ser eficaz en la palabra en la que estaba soltando. Y ahora, algo que me sorprendía al volver a releer esta historia es que los discípulos se quedan como sorprendidos, ¿no? Porque los discípulos en ese momento estaban en un proceso de aprendizaje, ¿no? Estaban conociendo a Jesús, guardando cada una de estas cosas en sus corazones. Y dice que cuando ven que Jesús calma la tormenta, ellos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es que hasta las tormentas le obedecen? ¿Quién es él que está hablando con autoridad? ¿No? Ni ellos podían entender todavía completamente quién era Jesús y luego lo que iban a hacer ellos también, ¿no? Con esa autoridad que se les fue dada. Entonces, pero Jesús sí sabía exactamente quién era y por eso es que pudo mantener la calma en medio de la tormenta. Ahora, yo siento que somos nosotros bastante olvidadizos, ¿no? Como les decía recién, esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, pero que suelo olvidármelo, y es que hay que mantener la calma en medio de la tormenta. Pero somos seres bastante olvidadizos, que solemos olvidarnos quiénes somos. Solemos olvidarnos en quién confiamos. Entonces, solemos olvidarnos que en medio de la tormenta hay que mantener la calma. Solemos olvidarnos que en medio de situaciones que nos agotan, tenemos un Padre en el cual podemos descansar, que tiene cuidado de nosotros. Solemos olvidarnos que en medio de situaciones de lucha, en medio de situaciones difíciles, podemos tener en Él las fuerzas, la fortaleza para poder afrontar cada batalla, porque Él pelea nuestras batallas. Entonces, solemos olvidarnos que Él es el que nos sostiene. Somos seres bastante olvidadizos, ¿no? Y el problema empieza porque nos olvidamos de eso y empezamos a dejar de mirarlo a Él y comenzar a mirar lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Cuando viene una situación difícil, ¿qué voy a hacer con esto? A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Cuando viene una situación difícil, decimos, bueno, no puedo hacer esto, no puedo afrontar esto y ya nos achanchamos, ¿no? Como que nos entristecemos. Cuando viene esa situación difícil empezamos a ver todas nuestras capacidades. O cuando fallamos en algún momento, empezamos a ver nuestros fracasos. Empezamos a autocastigarnos, ¿no? Yo no soy digno, no soy merecedora de esto, no puedo hacer esto porque esto lo hice mal. ¿No? Y comenzamos a confiar más en nosotros mismos, en nuestras capacidades o en lo que hicimos, en lugar de confiar en la gracia y en la misericordia del Señor. Comenzamos a mirar más a nosotros mismos que a Cristo. Entonces, mi pregunta el día de hoy es, ¿en quién estoy confiando? ¿A quién estoy mirando? Y les voy a pedir que me acompañen a Gálatas 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y van a ver que Gálatas 3 fue escrito por Pablo para la iglesia de Galacia. Y Pablo era un apasionado por Cristo. Pablo se había convertido en un apasionado por Cristo y en un defensor de su palabra. Y él se encuentra en medio de una situación, les pongo un poco en contexto. Gálatas 3, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les pongo un poco en contexto y es que Pablo se encuentra en medio de una situación en la que la iglesia de Galacia ya había recibido y había creído en el mensaje de Jesucristo. Había creído que esta gracia los había rescatado, los había salvado, los había perdonado. Pero comienza a suceder que en medio de esta iglesia se habían levantado algunos judíos queriendo una vez más imponer la ley del Señor. Entonces decían, bueno, creemos en este mensaje, sí, pero no es suficiente, tenemos que hacer lo que la ley dice. Básicamente estaban diciendo, Cristo no es suficiente, tenemos que obrar también de acuerdo a estas cosas. Y en medio de esta situación, Pablo se encuentra con los de la iglesia de Galacia y también, si leen ahí en el capítulo 2, se encuentra también con Pedro,
Pedro, el discípulo de Jesús, que estaba ahí también haciendo algunas cosas que no tenía que hacer, porque se juntaba más bien se alejaba de los gentiles y se juntaba más con los judíos. Entonces, esto a Pablo lo enoja mucho porque dice, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no es así. Y en medio de esta exhortación, Pablo en su entusiasmo, en su gran entusiasmo, dice ahí en el versículo 1, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Esta versión es tremenda. Yo cuando lo leí estaba hasta en duda de leerla. Digo, ¿y si agarro la Reina Valera mejor? Pero es tremendo lo que dice Pablo, ¿no? Le dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Cómo pueden ser tan tontos? Claro, Pablo en su euforia por defender este mensaje, no trataba de humillarlos, trataba de despertarlos. Les estaba diciendo, ¡hey! Es como si nosotros quisiéramos, ¡hey! ¡Despertate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Y él les dice, ¿recibieron al Espíritu Santo por cumplir la ley o porque creyeron en el mensaje que escucharon? ¿Cómo pueden haber comenzado confiando en el Espíritu, pero ahora querer ser perfectos bajo sus propios medios? ¿Dónde quedó la gracia? Les estaba diciendo. Ahora, esto es algo que nos puede pasar a nosotros. Porque comenzamos diciendo, bueno, yo entiendo que Cristo me salvó, entiendo que esta gracia fue la que me alcanzó y me perdonó. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, empezamos a orar de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto. Empezamos a orar de acuerdo a nuestra propia justicia, a nuestros propios pensamientos. Entonces, empezamos como a sumar puntos, ¿no? Como si cada cosa que hacemos para el Señor estuviésemos sumando puntos delante de Él. Y que el día de mañana cuando nos encontremos con Él te va a decir, oh, vos tenés 10.000 puntos. Vos juntaste esto, hiciste tantas cosas, vos sos mi preferido, ¿no? Como si fuese así. Entonces decimos, bueno, esta semana oré un montón. Me desperté, toda esta semana me desperté a las 5 de la mañana, oré 1 hora y media. O esta semana, no sabes, estuve a full en la iglesia. Esta semana, el lunes vine al IET, el martes vine a ayudar, el miércoles, bueno, el lunes no hubo IET, no importa. El lunes vine al IET, martes vine a ayudar, miércoles vine al culto, jueves vine a ayudar, viernes vine a ayudar, sábado estuve con los chicos, hoy vine al culto. Asistencia perfecta. Soy la mejor. ¿Viste, Señor, lo que hago por vos? Entonces, todo lo empezamos a calificar y nosotros mismos nos ponemos ese puntaje, ¿no? O nos vamos al otro extremo. Señor, fallé en esto. Otra vez caí en esto. Ya no soy digno, no soy merecedor, no me puedo acercar al Señor, no puedo estar en algún equipo de la alabanza, de esto, de aquello. Ya está, no puedo hacer más nada. ¿No? Y todo empezamos a verlo de acuerdo a lo que hacemos o no hacemos. De que si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Si tengo la capacidad o no. Y ese es un grave error que cometemos. Porque ahora porque si vivimos de esta manera, empezamos a confiar más en nosotros mismos
que en Cristo nuestra esperanza. Por eso es que Pablo le dice, bueno, ¿cómo empezaste? ¿No? Esto es para también preguntarnos a nosotros mismos. Brenda, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue la primera vez que descubriste que esta gracia te alcanzó? ¿Cómo fueron esos primeros momentos en los que fuiste consciente de que el Señor estuvo siempre con vos? De que su amor y su misericordia, su gracia estuvo derramada en tu vida. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo estás ahora? Como dijo Pablo, ¿no? ¿Por qué querés sostener ahora con tus propias fuerzas algo que vos no empezaste? Lo empezó el Señor. Yo me noté acá. La gracia de Dios no es solamente la puerta de entrada a la vida cristiana. La gracia de Dios es nuestro camino, es lo que nos sostiene. No es decir, bueno, Cristo me salvó, ya recibí esta gracia, ahora depende todo de mí. Depende de lo que hago o no hago. Todo el tiempo, en cada momento, seguimos siendo dependientes de Cristo. Seguimos siendo dependientes de esa gracia. Seguimos siendo dependientes de ese amor. Seguimos siendo dependientes de su palabra. Dice en Juan 15:5 que separados de Él, nada podemos hacer. No dice, bueno, arranquen conmigo y después los dejo para que vayan haciendo como puedan hacer. No. Él dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces vivimos dependientes de esa gracia. Sigue diciendo en el versículo 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Acá le está hablando de una promesa que le había sido dada a Abraham hace mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero ahora, a través de Cristo, nosotros los gentiles podemos acceder a esta gracia, podemos acceder a esta misericordia. Desde tiempos anteriores, ya Dios estaba marcando que el camino iba a ser abierto para todos nosotros y que el acceso iba a ser la fe en Cristo Jesús. Ahora, la fe no significa creer que yo soy capaz de hacer las cosas. La fe significa reconocer que Cristo es suficiente en nosotros. No se trata de un yo puedo hacerlo, sino se trata de que yo no puedo hacerlo, Cristo sí puede hacerlo. No se trata de hacer cosas para poder llegar a ser digno delante del Señor. La fe nos hace reconocer que no somos dignos, pero que el Señor pagó el precio y nos hizo aceptos delante del Señor. Bueno, yo puse la fe no pone los ojos en uno mismo. La fe pone los ojos en Cristo. Seguimos leyendo el 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Acá Pablo está explicando el rol que cumplía la ley,
que era de señalar, de mostrar, de revelar la condición que teníamos nosotros como hombres, ¿no? Entonces, cuando intentamos hacer las cosas mediante nuestros propios medios, ahí es donde comenzamos a cometer un error, porque en realidad nunca va a ser suficiente. Esto es lo que señala la ley, de que en realidad somos totalmente indignos y que nada de lo que podamos hacer, aún nos esforcemos tanto y tanto, va a poder cumplir por completo la ley. Por eso es que Pablo hace tanto este énfasis de que Cristo es suficiente, de que esta gracia que Él nos da es suficiente. Y entonces, el problema está cuando nosotros empezamos a querer hacer las cosas por lo que nosotros creemos, como les decía hace rato, ¿no? Empezamos a hacer las cosas de repente para sumar puntos, pareciera. De decir, bueno, esto es bueno, lo voy a hacer, o esto es malo, no lo voy a hacer. Y cuando nosotros empezamos a obrar de esta manera, es que si vivimos de esta manera, podemos terminar agotados, porque estamos queriendo sostener algo que en realidad nosotros mismos no podemos sostener. Entonces, de repente si estoy sirviendo con un corazón incorrecto, puedo hacer las cosas bien, pero sirviendo con un corazón incorrecto, es que nos empezamos a agotar. Y en los lugares donde estemos, en los roles que cumplamos, si queremos hacerlo bajo nuestros propios medios o bajo nuestras propias obras, bajo nuestro propio entendimiento, vamos a terminar agotados, porque estamos cargando un peso que no podemos cargar. Y empezamos a ver todo mal, empezamos a ver las cosas mal, todo nos molesta, todo nos agota, todo lo criticamos. Porque quizás empezamos algo por la fe, empezamos algo en el camino correcto, empezamos algo en el espíritu. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezamos a orar de acuerdo a nosotros, a querer ser perfectos bajo nuestro propio entendimiento, y así terminamos agotados. Empezamos a cuestionarnos, incluso a nosotros mismos. ¿Seré suficiente? ¿Hice bastante? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Y así nunca alcanza. Nuestra esperanza no puede descansar en lo que hacemos, sino en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que porque vivo bajo la gracia, entonces nada importa? El obedecer no importa, porque algo que a mí me remarcaba mucho cuando leí esto era el versículo número 12, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. ¿Y qué quiere decir esto entonces? ¿Que obedecer no importa? Claro que sí importa. Claro que sí importa. No es que ahora porque tenemos la gracia del Señor hacemos lo que queremos. Claro que importa lo que hacemos. Claro que es importante poder estar al servicio del Señor. Claro que es importante poder servir a nuestra congregación o a la comunidad. Claro que es importante. Pero la pregunta es, ¿con qué corazón lo hacemos? Porque podemos estar haciendo de todo, como les dije recién. Lunes hice esto, martes hice aquello. Pero si lo hacemos para demostrarle a Dios que somos dignos, entonces está mal. No funciona. O incluso ni siquiera a Dios. Si lo hacemos para demostrarle a una persona, mirá cómo estoy sirviendo, mirá cómo estoy haciendo. Si lo hacemos para buscar el reconocimiento de una persona, no sirve, no funciona. No se trata de obedezco para que Dios me acepte, sino que obedezco porque Dios me alcanzó con su gracia. Porque cuando obedecemos con el corazón correcto, ahí podemos estar en el lugar correcto. Ahí la obediencia encuentra el lugar correcto. La santidad encuentra el lugar correcto. Porque lo estoy mirando a Él. No estoy mirando a un hombre, lo estoy mirando a Él. Entonces cuando lo miro a Él, quiero obedecer. Cuando lo miro a Él,
quiero estar en santidad porque Él es santo. Cuando lo miro a Él, quiero amar porque Él amó, Él me amó. Cuando lo miro a Él, quiero servir porque Él sirvió. Cuando lo miro a Él, todo empieza a tomar el lugar correcto. Entonces no obedecemos para merecer el amor de Dios, obedecemos porque conocemos ese amor. No obedecemos para conseguir salvación, obedecemos porque ya recibimos la salvación. No obedecemos para convertirnos en hijos, obedecemos porque somos hijos. Entonces, ¿con qué corazón estamos haciendo las cosas que hacemos? Seguimos ahí en el versículo 13. Ay, perdón, te dije hasta el 12, Marcos, pero seguimos. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, por medio de la fe, al Espíritu Santo prometido. Me encanta porque en este mensaje Pablo comienza con una exhortación. ¿Qué están haciendo? Fíjense dónde comenzaron. Y termina hablando de Cristo. Cristo, en Él tenemos salvación. El que pagó el precio por nosotros. Les está diciendo, no se trata de lo que ustedes están haciendo. Se trata de lo que Cristo ya hizo. No se trata de vivir haciendo las cosas correctas, pero no con un corazón sincero. Se trata de que al mirar a Cristo, Él sea que nos impulse a hacer las cosas correctas. Por eso me encanta esta canción que cantábamos recién, ¿no? Todo lo que viene de vos, Señor, vuelve a vos en gloria. Este es el orden correcto. Todo lo que recibimos del Señor, al mirarlo a Él, al rendirnos a Él, vuelve a Él en gloria. Es inevitable, todo lo que Él nos da, vuelve en gloria. Pero mientras nosotros querramos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos, no se manifiesta la gloria del Señor, se manifiesta la gloria de Brenda. Entonces, el Evangelio no dice, esforzate para llegar a Dios. El Evangelio dice, Cristo descendió para buscarnos a nosotros. No se trata de cuánto podamos subir nosotros hacia Dios. Se trata de cuánto descendió Cristo para rescatarnos. No se trata de nosotros, sino de Él. Y les vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? ¿En quién estamos confiando? ¿Por quién hacemos lo que hacemos? Necesitamos volver a mirar a Cristo, volver a mirarlo a Él, comenzar a evaluar cómo comenzamos, dónde estamos ahora. Yo te invito a que puedas ser sincero en este momento. De cómo estamos ahora, como congregación, en nuestra vida personal, en nuestra familia. ¿Qué cosas hemos construido en la gracia del Señor? Pero ¿qué cosa mientras tanto hemos construido con nuestras propias fuerzas? O bajo lo que nosotros creíamos. Los invito a ponerse en pie. ¿En quién estoy confiando entonces? ¿Estoy confiando en lo que Cristo hizo o estoy intentando hacer todo por mis fuerzas? ¿Estoy descansando en Él?
¿Estoy obedeciendo desde el amor o estoy obedeciendo desde el miedo? ¿Estoy sirviendo porque amo a Cristo o estoy sirviendo para sentir que estoy haciendo algo? ¿Estoy caminando con Cristo o estoy intentando caminar sola a mi ritmo y pidiéndole al Señor, por favor, acompáñame? Es importante que podamos entender cuál es la condición de nuestro corazón, cuál es nuestra condición como iglesia también. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué es que decidimos hacer un Día del Niño? ¿Porque es una fecha conmemorativa y ya sabemos que todos los años se hace? ¿Porque hay un verdadero sentir en nuestro corazón de honrar a los niños, de alcanzar a las familias? ¿Cómo comenzamos entonces? ¿Y cómo estamos ahora? ¿Saben? No se trata de lo que podamos dar. No se trata de eso. Se trata todo de Cristo. Todo es Cristo. Todo es Cristo. Se trata de eso. Se trata de que cuando viene una tormenta, voy a Cristo. De que si estoy cansado, voy a Cristo. De que si no tengo fuerzas, voy a Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. Él es el que pagó el precio. Y eso es lo que Pablo les estaba queriendo decir. Vuelvan a Cristo. No confíen en sus propios métodos. No confíen en su inteligencia, en lo que pueden o no pueden dar. Confíen en Cristo. Esto es lo que me pasaba a mí cuando estaba preparando la prédica. No sabía qué hacer. No sabía qué preparar. Entonces todo lo que leía empezaba a armar de acuerdo a lo que yo creía. Digo, bueno, de esto puedo agarrar esto y empecé a buscar esto y esto y aquello. Empecé a confiar más en mi propia inteligencia, en lo que yo podía saber, en las herramientas que tengo, que en calmarme y mirar a Cristo. Por eso es tan importante que como en nuestra vida personal y como congregación siempre sea Cristo el centro. Siempre. Porque Él es el que nos sostiene. Porque Él es el que nos levanta. Y no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Saben? Cuando yo iba armando esto, me acordaba de un momento en particular de mi vida. Que yo tenía 17 años cuando tuve que transitar una enfermedad en mis pulmones. Y me acuerdo que fue en un momento muy clave para mí, porque yo en ese momento estaba empezando a servir en la iglesia. Y había empezado a dirigir en la alabanza. Eran las primeras oportunidades que me daban. Y yo estaba, la verdad, que muy, muy contenta. Venía ya desde hace 2 años conociendo a Dios y con realmente un amor y un fervor que no podía entender. Porque cuando yo era muy chiquita también iba a la iglesia, pero nunca lo entendí como lo entendí en esa manera. Y cuando tenía 17 años y transito esta enfermedad, fue un momento en el que no podía hacer nada. De hecho, tuve que estar aislada por unas semanas sin hacer nada. Y estuve unos meses en recuperación. Y yo le decía al Señor en ese momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué si te estoy empezando a servir ahora? Si estoy a full con esto, te estoy dando lo que vos querés que te dé. ¿Por qué ahora? Y me acuerdo que estaba
estaba en mi pieza, en mi habitación, y en medio de eso, en medio de ese momento de confusión, de crisis, escuché una adoración que la cantamos acá, que dice: no tengo nada para ofrecerte, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y para mí escuchar eso fue... En ese momento me quebró tanto, porque así estaba yo. Yo lo que pensaba que tenía para ofrecer al Señor, no se lo podía dar, porque estaba limitada ahí en mi habitación encerrada. Lo que pensaba que tenía para darle ya no lo tenía. Y por eso decía: no tengo nada para ofrecerte, Señor. No tengo nada que yo encuentre de valor en mí ahora para ofrecerte. Pero tengo algo, y es un corazón que está quebrantado. Un corazón que te quiere buscar, que te quiere alabar, que te quiere dar. Y siento que ese momento de mi vida fue muy clave, porque era el Señor queriendo redireccionar mi corazón. Que Él me estaba diciendo: es que no importa lo que podés dar. A mí me importa que me estés mirando a mí, que tu corazón esté en mis manos. Y siento que ese momento realmente fue muy clave para mí, porque es hasta el día de hoy que lo recuerdo constantemente en mi vida. E incluso cada vez que cantamos la canción lo recuerdo aún más, porque se formó como un cimiento en mi vida esta palabra. Que no importa lo que podamos hacer, al Señor le importa con qué corazón hacemos lo que hacemos. Que no importa las circunstancias que vengan, al Señor le importa que en medio de esas circunstancias te encuentres mirándolo a Él. Que no importa lo que vos podés dar, si lo podés dar en algún momento o no lo podés dar en ese momento. Importa que tu confianza esté siempre puesta en Él. Que aunque con tu boca no lo puedas alabar, con tus acciones no lo puedas alabar, en tu corazón haya un fervor tan grande para alabarlo. Por eso es que recordaba esto, cuando Pablo decía: bueno, ¿cómo comenzaste? Y a mí me llevaba a ese momento. Comencé mirándote a vos, Señor. Comencé siendo asombrada por ese gran amor, siendo maravillada por tu gracia. Comencé dándome cuenta de que estuviste siempre, Señor. Comencé con un corazón tan apasionado, queriendo servirte de todas las maneras, queriendo entregarte o darte aquello que vos me diste. Y entonces Pablo dice: bueno, ¿cómo están ahora? ¿No? ¿Acaso están queriendo hacer las cosas por sus propios medios? ¿Acaso están queriendo ser perfectos bajo su propio entendimiento? No es así. No es así. La respuesta siempre es Cristo. No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de Cristo. Yo los quiero invitar a que puedan evaluar esto en sus vidas. Y que los quiero invitar a que, si ustedes sienten en sus corazones que una vez más es el Señor queriendo reconvenirlos, que puedan acercarse a este lugar, que puedan acercarse acá adelante. Si hay corazones con necesidad, si hay corazones que hoy quieren reconocer que Él es el Rey, que solo es Cristo, que no tengan vergüenza, sino que con todo lo que somos podamos reconocer: Señor, nos dimos cuenta
dimos cuenta de que quizás dejamos de asombrarnos. Nos dimos cuenta de que quizás estuvimos luchando, llevando esto adelante con nuestras propias fuerzas.